Yo soy Cristina R. R quiero decir la inicial, no el apellido. Bueno, que tampoco me llamo... Bueno, da igual. Y dijéramos que soy una mujer intersex. O sea, que soy mujer. Bueno, soy mujer. Pero no mujer como normalmente... Bueno, en realidad soy o tengo... Bueno, o siento que me... O me han dicho... Me han dicho que tenía un lío. Os voy a contar mi historia, la de Lola, una mujer intersex. Crecí siendo una criatura normal, como cualquier otra. El conflicto llegó en la adolescencia. No menstruaba. Según los médicos, yo tenía un síndrome. Muy pocas personas sabían como yo. Aparentemente una mujer, pero sin ovarios, ni reglas, con cromosomas XY. Los protocolos eran rotundos. Extirpar gónadas, tomar hormonas y callar. Oye, Mer, Sí, ¿tú cuánto hace que creaste a Lola? A interpretarla, vaya. yo creé a Lola en 2016. Crear a Lola pues fue súper importante porque por fin Lola se atreve a poner el cuerpo delante de un público, a romper el silencio por primera vez y a contar pues esa historia personal. Y me ayudó mogollón pues a la hora de desarmarizarme, de recuperar mi voz, de ir saliendo de ese tabú. Y, y yo creo que sobre todo me permitió reconciliarme con mi cuerpo. En tu caso, ¿cuándo creaste a Cristina? Pues creo que creé a Cristina desde el momento en que empecé a hacer algo de activismo intersex, algo de visibilidad, y me sirvió, como tú decías, ¿no? Para poder hacer esa transición de salida del armario. Yo soy Cristina, pero no me llamo Cristina, ¿no? Las personas intersex nacemos con características sexuales que no encajan. Y bueno, cuando hablo de características sexuales me refiero a gónadas, cromosomas, genitales u hormonas que no encajan en esos patrones de cuerpos binarios masculinos o femeninos. Las intersexualidades son variaciones corporales naturales. Claro, es cierto que esta es nuestra definición, ¿no? Pero es verdad que la intersexualidad se considera una enfermedad. Es una enfermedad todavía. Bueno, no lo es, para nosotras no lo es, pero quiero decir que sí, que es tratada como tal. Es por eso, ¿no? Por lo que estamos aquí, de hecho, ¿no? Porque a nosotras se nos ha tratado como enfermas, como personas que teníamos una patología. Sí, esa es la gran mochila, ¿no? Que lleva nuestro cuerpo, que es un cuerpo enfermo. No que lo es, sino que nuestro cuerpo ha sido un cuerpo tratado como algo incorrecto, algo inválido. Entonces, claro, ¿qué nos dice eso, ¿no? Al final, si nuestro cuerpo está enfermo, ¿quién lo va a querer? ¿Quién lo va a pensar? ¿Quién lo va a desear? Es terrible. Al final creo que es una práctica bastante extendida el hecho de sugerir la modificación de los cuerpos intersex, tanto en el nacimiento como más adelante. Vaginoplastias, de mutilaciones, de clítoris, etc. Y si hablamos de gonadectomías, que al final también se han venido realizando, y yo pongo en duda, ¿no? O me cuestiono hasta qué punto no han sido castraciones, pues ahí también qué es lo que se estaba interviniendo, ¿no? ¿Qué hay de malo en que nuestro cuerpo tenga testículos, ¿no? Por ejemplo. Pero es cierto que falta mucha formación. Y formación que no venga solamente de un médico hacia otro médico, sino formación que salga de los hospitales y que entre de fuera de los hospitales dentro de los hospitales, ¿no? Que haya profesionales que se formen en una sexualidad más amplia, ¿no? Que no esté basada solamente en relaciones heterosexuales, coitales, pero para mí lo que se tendría que intervenir es otra cosa, ¿no? Tendríamos que hacer una intervención pues fuera de nuestros cuerpos y fuera de los hospitales. Esa es la intervención real. Claro, o sea, la idea yo creo que está sobre la mesa a nivel social, es que lo normal, lo normativo, reside en que haya una coherencia entre género, sexo y deseo. Y en base a esa idea, los cuerpos se tratan
de corregir para que encajen con eso. Sí, y esto, tía, me da rabia, porque muchas veces hablamos, bueno, desde nuestro convencimiento, nuestra experiencia, nuestro activismo, hablamos de vulneración de derechos, ¿no? Cuando se realizan mutilaciones, cuando se realizan castraciones, de cómo se vulneran los derechos a nuestra integridad corporal, nuestra autonomía. Pero es que no nos olvidemos que se vulnera también nuestro derecho al placer. Es que esto es súper importante. O sea, es que al final nuestros cuerpos... Bueno, es que claro, yo he visto mi cuerpo como algo que no era deseable. Bueno, es que es verdad, es que se vulnera nuestro derecho al placer y encima nuestro derecho a la reproducción, que este es otro temón que algún día tendremos que hablar porque estamos empezando a ver como encima algunas de esas gónadas eran fértiles o son fértiles o podrían haber sido fértiles. ¿Qué ha supuesto para ti recibir un diagnóstico sobre tu cuerpo, Mer? Todo. O sea, cuando de repente a ti te dan la noticia o te dicen que tu cuerpo es estéril o que no vas a menstruar, todo se te viene abajo. O sea, claro, y cuando digo todo me refiero a todo ese pensamiento en el que hemos crecido. Entonces, a lo mejor cuando tienes 30 años sabes cómo gestionarlo. Tienes las herramientas suficientes para saber, bueno, pues eso, gestionar la situación. Pero cuando tienes 14, 15 años, 16, como tú has dicho antes, no tienes herramientas suficientes. Quizás ahora haya más, en 2020. Pero antes, al menos, no tenías todas esas herramientas. Y es muy difícil, o sea, tenemos compañeras, igual que nosotras, que de repente, pues eso, te empiezas a sentir menos mujer, ¿no? O te empiezas a sentir un bicho raro, o empiezas a decir, pero entonces, ¿qué soy? O sea, de repente todo está igual, tu cuerpo está igual que antes, en mi caso, pero ya nada es lo mismo. O sea, claro, esa es la importancia del diagnóstico. Cuando dicen, no, es que esto es una enfermedad. Para empezar, claro, no es una enfermedad si mi cuerpo está sano. Si no hay un problema de salud, la enfermedad la tiene la sociedad. Por decir que yo soy un diagnóstico clínico y que tengo que encajar en unos patrones que cada vez vemos que son más cuestionables. Entonces, para ti, siendo un adolescente, lo cambia todo. Te sientes menos deseada, te sientes menos querida, te sientes... no sé, te sientes inferior. Mucho. Pero, ¿qué debe pensar un adolescente intersex que está en clase y que se ve en ese apartado de malformaciones, ¿no? ¿Cómo va a vivir su cuerpo? Por mucho que no haya recibido un diagnóstico médico, ¿eh? Que es poco probable porque todavía pasamos por el médico para ser diagnosticadas. Pero claro, ¿qué dice eso de nuestros cuerpos? O sea, es que lo cambia todo. Más allá del diagnóstico está el tema de por qué se crea el tabú. Es decir, tanto en tu caso como en el mío, ¿no? El hecho de que te recomienden no decir nada, el hecho de que aparezca la palabra silencio, tienes que callarte, esto es mejor que nadie lo sepa, porque no lo van a entender. Para mí esto fue muy fuerte. Porque eso es lo que te mete en el tabú, porque eso es lo que te hace sentir diferente. Estoy de acuerdo, para mí de hecho es como lo que más me ha marcado, ¿no? Al final. No, a mí me recetaron hormonas a la vez que me recetaban silencio. O sea, es que creo que es algo que sigue pasando y que ha pasado en todos estos diagnósticos, ¿no? Que nos dicen que no salga de aquí. Esto es mejor que no salga de aquí. Y esto es algo compartido por todas las experiencias que conozco intersex. Es muy fuerte. O sea, es que es eso, lo recetan. Se receta silencio.
Y recuerdo muy fuertemente esa sensación de querer salir a la calle y gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Porque sentía que eso iba a ser imposible de llevar. Y claro, no lo grité, no salí a la calle. Y así me fue. No, cuando a mí me dijeron, tu cuerpo es XY, claro, lo que yo decía es, entonces soy un hombre. Claro, no me cabía otra posibilidad. Claro, porque a mí no me habían contado que había más posibilidades. Entonces, claro que tiene que ver con mi identidad. Porque lo que se puso en duda era que no fuese mujer. Y claro que tiene que ver con mi deseo, porque lo que se ponía en duda es... No, lo que se daba por hecho es que tuviese que tener un tipo de relaciones sexuales concretas. Y ahí, por eso tiene tanto que ver con las otras letras, ¿no? Igual pasa con las experiencias trans, con las experiencias bolleras, gays, claro. Yo he tenido la sensación durante mucho tiempo de ser una profesional de la mentira. Esto, tal cual. Y para mí las consecuencias son devastadoras. Claro, es que las consecuencias de la mentira hace que nos convirtamos en actrices. Partiendo de que ya lo somos, porque todo el mundo performamos constantemente, antes hablábamos de los personajes que hemos creado a posteriori, cuando ya hemos sido lo suficientemente maduras. Pero, ¿qué hay de esos personajes que creamos de una manera obligatoria para poder encajar? Cuando nos dicen que nuestros cuerpos no son igual de válidos que otros cuerpos. Porque esos personajes han estado ahí todo el rato. El ocultar, el mentir, que tiene que ver con el tabú, con el silencio. De no digas nada, que no salga de aquí. Si no sale de aquí tienes que mentir, porque no puede salir de ahí. Claro, yo me he inventado, yo llevaba tampones en la mochila por si alguien me pedía una compresa, ¿no? Por si mis compañeras, para no tener que dar explicaciones. Y otros, yo qué sé, y otras se pone rímel, no sé cómo decirte. Que hacemos que las estrategias son múltiples, ¿no? Para encajar en el sistema. O sea, yo creo que se considera que las intersexualidades deben ser escondidas, ¿no? A nivel pues, social, familiar, incluso, sí, exacto, incluso en nuestros entornos más íntimos. Porque en el fondo, pone en jaque, claro, lo pone en jaque todo, ¿no? Están modificando genitales para que puedan tener prácticas heterosexuales. A raíz de que nuestros cuerpos han sido rechazados, han sido diagnosticados o han sido negados socialmente, nosotras somos intersex. O sea, por eso nuestro cuerpo es político. Te ayuda a poder flexibilizar esas categorías y también a salirte de ese marco heteronormativo. Pero en el momento en el que estás creciendo, tanto con esa idea social como dentro de los protocolos, obviamente es muy difícil salir de ahí. Tú lo que quieres es encajar como las demás. Pero porque no nos han enseñado otra cosa. O sea, por eso es tan importante la educación en los coles o a nivel social. Porque si nos enseñasen desde pequeñas que podemos ser como queramos o que podemos desear a quien queramos, independientemente del cuerpo que tengamos, pues todo sería mucho más sencillo y todo sería mucho más fácil. Por eso, aunque no tengas un diagnóstico que tenga que ver con las intersexualidades, ningún cuerpo es igual a otro. Ni en cuanto a las medidas de genitales, ni en cuanto a los niveles hormonales. Ni en cuanto a los genes, ¿no? A partir de unos genitales tú recibes una serie de mandatos concretos que vas a tener que ir desarrollando a lo largo de tu vida. La intersexualidad pone en jaque eso. Yo creo que ese es no lo único, ¿no? Pero creo que es el gran motivo por el que se nos recomienda silencio. Porque en realidad nosotras no tenemos nada que ocultar. Ojalá hubiese conocido a más personas, ¿no? Como yo. No había conocido a nadie antes. Y para mí ese momento fue súper importante. Por primera vez me sentí identificada en otra persona que había tenido una experiencia muy similar a la mía. O sea, viví muchísimas emociones. Y por supuesto me sentí no solo acogida, sino... Hay muchas más, ¿no? Después de conocerte a ti, conocí a muchas más personas. Y me di cuenta de que, bueno,
Pues de que ya no estaba tan sola. Que pensábamos que éramos las únicas, tía. Que estábamos ahí solas pensando, no, es que lo mío es tan mitológico, ¿no? Al final es eso, que nos pensamos que somos unas bichas raras y hay mogollón, ¿no? Y yo pienso, joder, ¿no? ¿Cuánta gente debe haber sola en su casa viviendo pues lo mismo que nosotras, ¿no? Y han pasado años y años y esto sigue pasando y seguimos recibiendo mails de acabo de recibir este diagnóstico, ¿no? Y yo pienso, hostia, ¿cómo es posible que esto siga pasando, ¿no? Que se siga recetando ese silencio que decíamos. Pues a mí me cabrea esto. Y sí, y yo les diría que no están solas, ¿no? Que hay un batallón o una horda de hermafroditas a caballo esperándolas. Pues supongo que lo que le diría a una adolescente que se acaba de enterar es que estoy aquí. O sea, si me encontrase con ella, lo primero que haría sería darle mi número de teléfono y decirle, cuando lo necesites, llámame. Estoy aquí, no estás sola. Somos muchas, como tú. Y no pasa nada. Eso es lo que le diría. Éramos muchas las imperfectas, las bichas raras. Florecieron las redes, los referentes. Me enfrenté al miedo, recuperé la voz. Aprendí a estar conmigo, a querer contar mi historia, cuando quiera, como quiera, a quien quiera. Por fin lo sé, no estoy enferma. Soy sana, soy posible, vivible. Me respeto, me escucho, me siento un poco más libre. Y sí, soy consciente. El orden social es injusto, pero estoy despierta. Oigo los gritos de la revolución. Veo a la multitud abriendo puertas, escalando el arco iris. Me veo a mí, a la bicha rara, cacareando, instalándome en el único lugar que existe, el del cruce. Yo soy lo que me salga del coño, vaya. Soy una hermafrodita a caballo.